La demencia de los cuerpos de Lewy. Para poder hablar de este tipo de demencia, primero debemos entender qué es una demencia. Una demencia o demencia es el nombre que reciben el conjunto de signos y síntomas que producen alteraciones en el funcionamiento normal del cerebro. Estos síntomas incluyen cambios en la personalidad, en la conducta y en el estado de ánimo. Ahora sí, vamos a hablar de la demencia de los cuerpos de Lewy. Esta demencia se caracteriza por tener depósitos de cuerpo de Lewy en las neuronas corticales. Constituyen entre un 10 y un 25% de todas las demencias de la población. Y es la segunda causa de demencia degenerativa tras el Alzheimer. ¿Pero y qué son los cuerpos de Lewy? Los cuerpos de Lewy son depósitos cerebrales anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína. Estos depósitos se acumulan principalmente en zonas que controlan la memoria, el pensamiento y el movimiento. No se conoce exactamente, los investigadores no saben la causa de la formación de estos depósitos, pero sí se sabe que aparecen en otras enfermedades como el Parkinson. Vamos a hablar ahora de los signos y síntomas que caracterizan esta demencia. Cabe destacar que el paciente en todo momento es consciente de su problemática y se mortifica por ello. Dentro de los signos y síntomas vamos a hablar primero de las fluctuaciones en el estado mental. Esto quiere decir que el paciente tiene días en los que parece estar muy confuso y al cabo de unas horas o el día siguiente está mucho mejor. Cambios motores. Son más evidentes que en otras enfermedades, sobre todo en lo relativo a la marcha y al equilibrio. Aparece lentitud en el movimiento, pérdida de equilibrio, crisis sincopales y el síndrome parkinsoniano. Con respecto a este último, debemos destacar que el temblor es menor y diferente al que se da en el Parkinson. Cambios cognoscitivos. Aquí aparecen las alucinaciones visuales en esta demencia. Y la atención y la concentración están más afectadas que la memoria, al contrario que lo que ocurre en el Alzheimer, donde la memoria está más afectada. Este criterio es fundamental a la hora de establecer un diagnóstico por demencias de cuerpo de Lewy. Finalmente, con respecto a los fenómenos del sueño, encontramos cambios asociados al sueño REM, que aparecen los sueños vividos y terroríficos, y todo esto hace que aparezca mayor somnolencia diurna. La demencia por los cuerpos de Lewy es uno de los trastornos cognitivos degenerativos más importantes, no tanto por su frecuencia, sino por su dificultad clínica, por su dificultad diagnóstica. La clínica presente en esta patología y los últimos estudios por imágenes de los que disponemos ayudan a la hora de realizar un diagnóstico. Para realizar un buen diagnóstico de la enfermedad debemos tener en cuenta 4 criterios. El más importante de ellos, una historia clínica. En esta historia clínica debe haber una lista detallada de los síntomas. El médico debe hablar tanto con el paciente como con sus cuidadores. Exámenes físicos y neurológicos. Exámenes como pruebas de sangre o diagnóstico por imagen que descarten otras afecciones que puedan causar los mismos síntomas. Y finalmente pruebas neuropsicológicas para evaluar la memoria y otras funciones cognitivas. Dentro de la historia clínica, para poder establecer una correcta historia clínica debemos centrarnos en ciertas características. Dentro de esta historia podemos encontrar los síntomas centrales, que son esenciales para el diagnóstico de la demencia de los cuerpos de Lewy. Esto quiere decir que si el paciente posee alguno de estos síntomas, es casi evidente que posee esta enfermedad. Destaca la demencia, que debe tener una magnitud lo suficientemente grande como para que pueda afectar a la vida laboral o social del enfermo. El compromiso de las funciones amnésicas, que en un principio puede ser no muy marcado, pero que conforme va avanzando la enfermedad se van acentuando. Y los trastornos a nivel atencional, ejecutivo y en las habilidades visoespaciales. Después encontramos las características principales. 2 de estas características más el síntoma central nos dan un diagnóstico certero de demencia por cuerpos de Lewy. Aquí encontramos fluctuaciones cognitivas con variaciones en los niveles de atención y de alerta, alucinaciones visuales y el síndrome parkinsoniano primario. Encontramos también las características subjetivas,
Estas dos o más características subjetivas más el síntoma central nos dan un diagnóstico probable pero no certero de demencia por cuerpos de Lewy. Aquí encontramos trastornos ligados a la fase REM, sensibilidad a los neurolépticos y demostración de la baja captación de dopamina. Hay características que casi siempre aparecen, que apoyan el diagnóstico, pero que no aparecen casi siempre en este tipo de enfermedades, pero no se ha demostrado su especificidad diagnóstica. Aquí encontramos caídas reiteradas y síncopes, episodios transitorios inexplicables de pérdida de conciencia, trastornos autonómicos severos, alucinaciones distintas a las visuales, ideas delirantes y depresión. Finalmente, el diagnóstico es menos probable si se evidencian signos neurológicos focales o imágenes sugestivas de enfermedad cardiovascular, si se evidencia otra enfermedad física o cerebral, o si el síndrome parkinsoniano aparece en los estadios tardíos de la enfermedad. Con respecto al tratamiento de la demencia de los cuerpos de Lewy, podemos hablar de tratamiento farmacológico y de tratamiento no farmacológico. Con respecto al tratamiento farmacológico, podemos empezar hablando de los inhibidores de la colinesterasa. Se ha demostrado que el uso de estos medicamentos mejora entre ellos las capacidades atencionales, la velocidad de procesamiento y las fluctuaciones cognitivas, pudiendo esto tener a su vez una repercusión positiva en la capacidad funcional de los pacientes. Destaca el uso de la ribastimina y no es recomendable el uso de la memantina. Con respecto a los trastornos de sueño, se recomienda el uso de clonazepam, melatonina o quetiapina antes de acostarse. Los inhibidores de la colinesterasa también podrían mejorar los trastornos del sueño. El síndrome parkinsoniano. Cabe destacar que se responde muy poco a la levodopa y que además esta tiene efectos indeseados como síntomas psicóticos o alucinaciones. Se recomienda iniciar a dosis bajas y aumentando las mismas de modo gradual, buscando la menor dosis efectiva, procurando evitar la exacerbación de la sintomatología conductual o la aparición de un síndrome confusional o el empeoramiento de las alucinaciones. Las alucinaciones solo se tratan si provocan una importante repercusión afectiva en el enfermo. Esto es así porque incluso los neurolépticos atípicos pueden provocar un empeoramiento. Se debe recurrir cuando ya no hay más remedio a la quetiapina a dosis bajas y no es recomendable el uso de olanzapina. La depresión es un síntoma frecuente y en estos casos se recomienda el uso de los inhibidores de recaptación de serotonina y deben evitarse los anticolinérgicos por el peligro de agitación y de alucinaciones. En relación al tratamiento no farmacológico, debemos destacar los programas de rehabilitación motora, la terapia de estimulación cognitiva y las modificaciones y adaptaciones del medio y del ambiente donde se desenvuelve el paciente ayudan a una mejor calidad de vida y de adaptación al paciente a dicha enfermedad. El tratamiento de estos pacientes es muy importante y los cuidadores pueden verse enfrentados a estados o situaciones difíciles como agitación, alucinaciones, agresividad. Muchas veces para el cuidador es mejor no tratar de convencer al enfermo de que las alucinaciones que está viendo de lo que está viendo son alucinaciones o su estado confusional no son reales. Es mejor estar de acuerdo y dejar y asumir una posición neutra, sin prestar mucha atención al delirio o al problema comportamental. Eso sí, se debe estar atentos a infecciones, situaciones de dolor o factores ambientales que puedan estar interviniendo en la condición general del paciente. Finalmente, como conclusión, está en que la necesidad de elaborar un plan de cuidado de enfermería dirigidos a estas personas radica en la importancia que tiene mejorar su calidad de vida y ayudar a las personas encargadas de su cuidado.